La congresista Rosa María Bartra es la vicepresidenta del Congreso, candidata congresista de Fuerza Popular. Con ella vamos a conversar en el resto del programa. Vicepresidenta, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Felizmente muy bien, gracias. El ministro de Transportes y Comunicaciones ha dicho que, y vicepresidente de la República ha dicho que Alberto Fujimori es el líder indiscutible del fujimorismo. ¿Así es? Alberto Fujimori es el líder histórico del fujimorismo. En Fuerza Popular tenemos una lideresa indiscutible, que es Keiko Fujimori. ¿Cómo se convive con eso? Y se lo pregunto a partir del tuit que lanzó Alberto Fujimori diciendo que el presidente de la República tenía razón y prácticamente diciendo yo apoyo y hay que apoyar la línea del presidente de voltear la página, olvidar y perdonar. ¿Usted apoya lo que dijo Alberto Fujimori? Cuando nosotros estamos en un país como el que nos encontramos, con una situación en el país como en la que nos encontramos en este momento, con hermanos que han sufrido muchísimo por los desastres naturales, cuando existe la necesidad absoluta de que todos apuntemos en una misma dirección, que sea proveer de aquello que necesitan aquellos que lo han perdido todo, yo creo que todos estamos de acuerdo. Cuando estamos viendo lo que ha sido el desastre de la corrupción de los últimos 15 años, creo que todos estamos de acuerdo. Y si nosotros vamos a sumar esfuerzos para que no haya corrupción o para que por lo menos quienes se atrevieron a ejecutar estos actos que solamente pueden ser comparados con el terrorismo, creo que estamos de acuerdo. Y si hay que voltear páginas y si hay que olvidar cualquier asunto que nos divida y nos separe frente a objetivos comunes, no hay ninguna discrepancia. Entonces, ¿suscribe usted lo planteado por el presidente de la República? Es lo que en Fuerza Popular venimos haciendo también. O sea, es un objetivo común. Queremos un país que progrese, un país con oportunidades, un país sin corrupción. ¿Pero por qué cree que el presidente de la República se lo dirigió especialmente a la hija de don Alberto Fujimori? Fueron sus palabras. ¿Por qué cree que se lo dirigió a ella? ¿Qué tienen ustedes que perdonar y olvidar? No puedo interpretar el sentir del presidente. Aparte que es bastante difícil interpretarlo, dado que él suele cambiar de posición y de sentimiento con muchísima facilidad. Lo he evitado hacer desde el comienzo porque él un día, como dice A, el siguiente día dice Z. Entonces, saludo que en este momento tenga sentimientos positivos y espero que lo siga teniendo, pero no podría atreverme a interpretarlo. ¿No cree que lo que estaba diciéndoles es ya, basta de resentimiento, basta de ese dolor por la derrota, basta de confrontación, vamos a trabajar juntos? No. Si quisiera hacer una excepción e interpretar a partir de lo que usted interpreta, porque voy a comentar su interpretación. No creo que sea eso, porque en Fuerza Popular no existe esa sangre en el ojo, ese resentimiento y ese dolor del cual también en algunos otros espacios se ha comentado. En Fuerza Popular hemos asumido el rol que el pueblo... Lo ha comentado gente de Fuerza Popular que ha dicho no perdimos las elecciones, o sea, hasta ahora se consideran ganadores. El pueblo peruano nos ha dado un encargo. Que desde el Congreso hagamos control político, hagamos fiscalización, representemos y legislemos. Y vamos a cumplir con ese encargo que el pueblo peruano nos ha dado. Somos ganadores, por supuesto que somos ganadores. Tenemos una representación importantísima en el Congreso de la República y vamos a cumplir con ese encargo. ¿Tenemos dudas con respecto a los resultados? Sí, tenemos que decirlo. Dudas que van a persistir porque lamentablemente jamás se investigó eso. Pero las elecciones terminaron para nosotros en junio y se acabó. ¿Y para nosotros, el presidente es Pedro Pablo Kuczynski, lo hemos reconocido, lo hemos aceptado y jamás hemos cuestionado la legitimidad de su ejercicio. Que tengamos las dudas que tengamos y que sigamos sosteniéndolo, creo que va a ayudar. Creo que va a ayudar incluso para que podamos legislar en materia electoral y poder evitar que alguna duda pueda persistir en un proceso electoral a futuro. ¿Usted no siente que tienen nada que perdonar y olvidar? Yo siento que si algo tenemos que perdonar y olvidar pero solamente para dar pasos adelante en función a ese perdón y ese olvido, es volver a legislar de manera absolutamente estricta y volver a tener un ojo vigilante para que este terrorismo disfrazado o convertido en corrupción no se repita.
A partir de esta línea hay quienes han hablado de colaboración, que ya es el momento de que por fin se animen a una colaboración y a un, no con gobierno, pero por lo menos a una agenda única y ahí juntos empujar el carro. ¿Qué duda cabe? ¿Sí? ¿Qué duda cabe, Enrique? En Fuerza Popular estamos para poner el hombro, para trabajar, para empujar hacia adelante a nuestro país, para crear espacios de oportunidad para quienes lo necesitan, para quienes lo merecen, para tener un Perú seguro, saludable, próspero, con oportunidades. ¿Qué duda cabe? Pero estamos volviendo al inicio, ¿no? Vamos a trabajar. Porque lo que le iba a plantear justamente es que las señales son contradictorias. Por ejemplo, ustedes ya tienen 4 proyectos de ley presentados con relación a la prensa, con relación a los medios de comunicación. Y esos son 4 proyectos que todos los miembros del gobierno dicen, no estamos de acuerdo, eso no puede ser. El mismo presidente del Consejo de Ministros ha señalado que el último proyecto presentado por el congresista Becerril de aplicar un 2%, un impuesto del 2% a las ventas de los medios escritos, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo proyectos de ustedes con relación a los medios de comunicación son planteados con la opinión contraria del gobierno, por ejemplo? ¿Cómo coincidir ahí? Y eso hace que la gente diga, sí, pues, lo que claman es venganza contra los medios que ellos sienten que les hicieron perder. A ver, primero, la Constitución política que se aprobó en 1993 y que corresponde al gobierno de Alberto Fujimori tiene consagrados los principios de libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad informativa. Creo que estos principios que están constitucionalmente consagrados, nosotros los vamos a respetar y vamos a velar porque así sea. Nada que pueda restringir un derecho constitucional va a ser vulnerado por Fuerza Popular, de ninguna manera. Esto no significa, por lo tanto, dentro de este marco, que los congresistas planteen iniciativas legislativas en base a la atribución constitucional de iniciativa que tienen. Entonces, si se va a crear un tributo, por ejemplo, que esté destinado para poder generar un tipo de protección social a los canillitas, este se verá en la comisión que corresponde. Se tendrá que ver los canales con el Ejecutivo porque se está creando un tributo. Se debatirá. No tenemos ninguna ley aprobada más que proyectos de ley que creo que en la circunstancia que asistimos en el país se hace necesario su debate. Yo no creo que empezar a debatir, empezar a conversar sobre el rol de los medios de comunicación, sobre la legislación que debe tener al respecto, que puede ser muy cuestionable si es que uno de frente le atribuye un control que no debería existir y que no debe existir y que definitivamente desde Fuerza Popular no lo vamos a permitir. Abrir los espacios para la discusión con respecto a la corrupción y los medios, con respecto a los tributos y la responsabilidad social de los medios. Creo de que todos los proyectos que últimamente se presentan tienen relación con los medios de comunicación. No, por favor, estamos en el proyecto de ley 1022. Hay 1022 proyectos presentados. Usted me dice son 4 proyectos de ley. ¿Qué porcentaje de 1022 son 4? O sea, no podemos decir que en el Congreso solamente se está legislando pensando en los medios de comunicación. Eso sí, Enrique, es absolutamente falso. Cuando el presidente ha hecho este llamado a voltear la página, ¿por algún momento cree usted que se abre una ventana para un indulto a Alberto Fujimori, para un arresto domiciliario o para una condena con grillete? En Fuerza Popular tenemos una posición desde hace bastante tiempo y que es que, por un lado, el tema del indulto le corresponde estrictamente a la familia de Alberto Fujimori y en lo que concierne a Fuerza Popular se van a agotar los caminos legislativos que estén previstos y que la justicia finalmente determine. No vamos a presentar una iniciativa legislativa en ese sentido. ¿No entonces le abre ninguna esperanza esta referencia del presidente? El indulto presidencial es una prerrogativa precisamente por su nombre del presidente. Si el presidente considera que puede hacerlo, es su prerrogativa. ¿Usted apoya una nueva moción de interpelación a Martín Vizcarra? La moción de interpelación que está válidamente planteada porque estaba orientada a cuestionar
una asociación público-privada que se había desnaturalizado con la suscripción de una adenda, me parece, y esta es mi posición absolutamente personal, me parece que es absolutamente válido que sea aclarada en el espacio de control político que corresponde, y si ya estuvo planteada una interpelación para que el ministro responda, pienso que ejerciendo el Congreso la atribución que tiene para el control y la responsabilidad que tiene el ministro para responder frente a esto debería darse. ¿Una nueva interpelación? Sí. ¿Sí? Sí. Esa es mi posición personal. El ministro de Transportes ha dicho que él, aunque no se dio la interpelación, llevó toda la documentación y la entregó al Congreso. Y que le parece, no lo dijo, pero lo dio a entender, poco serio, que ahora los congresistas planteen nueva interpelación sin haber leído siquiera la documentación que él entregó. Es absolutamente válida la defensa que hace de sí mismo el ministro, sin embargo eso no excluye los mecanismos de control político que, sobre todo en asuntos tan importantes y que han sido tan comentados y tan cuestionados, se dé de la manera que corresponde en una interpelación en la cual él responda a la representación nacional, que responderle a todo el país. Hemos estado hablando de esta confrontación entre el gobierno y el fujimorismo. Y voy a entrar a hablar de eso con relación al mundo interno del fujimorismo. Pero quiero preguntarle, ¿para usted Fernando Zavala es un Montesinito? Hay personajes en nuestra historia, Enrique, que yo preferiría jamás evocar. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con esa referencia? No voy a evocar a personajes que deberían quedar en el oprobio. ¿Condena usted entonces esa referencia? No voy a evocar a personajes como él. Esa beligerancia, en algunos casos terquedad, así lo ven algunos, de presentar estos proyectos de ley de los que hablaba, por ejemplo, contra la prensa, o de eliminar cualquier referencia a los temas de género, ha hecho que exista una fisura interna, encabezada por Kenji Fujimori. No voy a detenerme en Kenji Fujimori, pero que podría estar germinando esa división que se plantea a partir de un hecho concreto: libertad de conciencia o voto en bloque dentro del fujimorismo. Y eso por primera vez se plantea en el fujimorismo. ¿No estamos entonces hablando de el anuncio de una situación difícil para el mundo interno del fujimorismo dentro de la bancada por ahora? No. En Fuerza Popular practicamos de manera irrestricta la democracia interna. Todos los congresistas, nosotros somos 72, somos una bancada importante y que además tiene representantes en todas las regiones del país y con diversas formas de pensamiento que se respetan. Las iniciativas legislativas se respetan y por lo tanto se presentan y se discuten al interior de Fuerza Popular. Nuestras discusiones suelen ser bastante amplias, documentadas, sólidas y también apasionadas. Eso significa que en algunas veces contraposición de ideas exista la necesidad de consensuar y ponernos de acuerdo. Eso ocurre casi siempre, y hay temas que son polémicos y que requieren más tiempo y más debate. Finalmente, cuando una posición es aceptada por la mayoría, es la posición que adopta la bancada. Eso es lo que se ha practicado antes y se practica ahora. Y cuando se trata de temas estrictamente de conciencia, no de ahora, sino de antes, hay libertad para poder votar. Entonces, ¿usted va a estar de acuerdo en que también se dé libertad de conciencia a los congresistas para varios temas? Es que eso ya existe, o sea, no tendría que ser una disposición que se dé ahora a raíz de una discusión en particular. Esa es una práctica que ya se da en Fuerza Popular desde hace tiempo. ¿Y el pedido para que sea de manera permanente es poco oportuno, no es adecuado? Creo que no es pertinente porque se trata de algo que ya se practica y temas de conciencia en realidad son muy pocos. Cuando hablamos de temas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con políticas públicas, no hablamos de temas de conciencia. Los temas de conciencia son muy pocos y ya se practica la libertad para poder tomar decisiones. Pero al decir que el debate es interno, el debate es apasionado, pero que es en bloque, adentro, ¿no están ustedes escondiendo una realidad que se viene con Kenji Fujimori y su gente? No. ¿No? No. ¿Seguro? No, se lo digo con absoluto conocimiento de lo que vivo cada día dentro de la bancada de Fuerza Popular. Le voy a pedir 30 segundos para una
pausa y regresamos para hablar del tema de la reconstrucción, que mañana lo van a enfrentar, y rápidamente de los temas Lavajato. Correcto. Volvemos. Continuamos en este diálogo con la vicepresidenta del Congreso, que a la vez es presidente de la Comisión Lavajato, y por eso queremos correr un poquito. Son muchas las preguntas que como vicepresidente del Congreso, congresista del Fujimorismo y presidente de la Comisión Lavajato habría que hacerle. Mañana ustedes no tienen una prueba precisamente de ese deseo de colaborar con el país. ¿Cómo ve usted el proyecto que ha presentado el Ejecutivo? Enrique, existe, como le decía hace un momento, la urgencia de saber leer la historia también y de aprender las lecciones. Y creo que si algo debería dejarnos como lección para nosotros como Parlamento, para el Ejecutivo, para el Presidente, para el Primer Ministro, es que la corrupción no debe tener espacio. La corrupción le ha costado al país miles de millones, que si eso lo traducimos en colegios, en centros de salud, si lo llevamos a una carretera bien construida que no debió haberse destruido con estos desastres, a los puentes que se han caído que no debieron caerse si es que hubiesen tenido un estudio técnico realmente válido, si no hubiésemos tenido sobrevalorizaciones como las que hemos tenido, si no hubiésemos tenido marcos legales en la forma de leyes, decretos supremos, decretos de urgencia, y hasta circulares por parte de Proinversión que frenaron el control gubernamental, no estaríamos ahorita hablando de la Comisión Lavajato, no estaríamos hablando... ¿Debo entender que por ser su primera referencia, usted ve ese riesgo en el proyecto? Creo que un proyecto de ley que abre todos los candados del control, que excluye a la Contraloría de su rol fundamental y constitucional que tiene de ejercer control para garantizar el buen uso de los recursos, entonces me preocupa mucho. ¿Por qué cree que abre los candados y que impide el control de la Contraloría? Porque tiene varios artículos que están orientados a este fin, porque está disponiendo esta ley que el control sea vinculante y en el proceso y excluye toda posibilidad de control posterior, porque está diciéndole a la Contraloría, tú no tienes decisión para designar a quién va a ejercer el control, si no lo vas a hacer a través de un ente internacional, ¿no? Entonces le está quitando a la Contraloría la atribución constitucional que tiene para ejercer su trabajo. Y por otro lado, no nos queda claro para nada quién tiene la responsabilidad política acá. Si la tiene el primer ministro, si la van a tener los ministros que van a integrar el directorio. Ha dicho Martín Vizcarra que es el directorio. Es que eso es muy impreciso y cuando estamos nosotros eludiendo a través de una ley las posibilidades de determinar la responsabilidad política, si estamos diciendo que este comité le va a rendir cuentas al acuerdo nacional, que no sé muy bien a quién representa y por qué tendría que dársele cuentas al acuerdo nacional y no dice que es al Congreso de la República como corresponde, cuando tiene un artículo como el artículo 9 que por antinomia dispone que esta es una supraley, es una mini constitución esta ley, porque está por encima de la ley orgánica de gobiernos regionales, ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de la Contraloría y por sobre cualquier otra norma que se contraponga. Entonces realmente creo que la representación nacional, el Congreso de la República, y hablo ahora a título personal, nos abre grandes interrogantes. Por eso decía, si alguna lección nos deja la historia con respecto a cuál debe ser la conducta al momento de legislar para ponerle freno a la corrupción, esta es una oportunidad. Y creo que es la oportunidad para que todos, Ejecutivo y Legislativo, pongamos el hombro, no solamente para una reconstrucción ágil, que es necesaria, para una reconstrucción eficiente, que Keiko Fujimori, que Fuerza Popular van a apoyar con toda la fuerza que sea necesaria, pero también una reconstrucción con cambios y sin corrupción, una reconstrucción con cambios, pero clara, una reconstrucción con cambios, pero orientada a cautelar aquello que durante los últimos 15 años no se ha podido cautelar y hemos permitido que se robe al país. ¿En el balance usted no ha visto nada positivo en esta norma? No, yo creo que hay definitivamente la intención de impulsar la reconstrucción, pero esta reconstrucción que dicen que van a tener el plan listo en 3 meses, cuando todavía no se tiene un balance de los daños, cuando la emergencia en muchos lugares no ha cesado, creo que debería pensarse efectivamente para ayudar a quienes lo han perdido todo y a quienes debemos priorizar en su atención, pero de ninguna manera improvisadamente, de ninguna manera atropellando los controles gubernamentales. Esa norma?
Debido a, digamos, los vacíos con respecto al control, a las arbitrariedades con respecto a lo mismo, a las imprecisiones con respecto a las responsabilidades, creo que es una norma que amerita un debate bastante interesante que debe darse mañana en el Congreso de la República. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque se apruebe la norma que el país necesita. Como presidente de la Comisión Lavajato, me quedan pocos minutos, pero no puedo dejar de preguntarle eso. Cortito. ¿Está usted de acuerdo con fusionar la Comisión Lavajato con la comisión que ve las licitaciones de Ollantumala? La comisión denominada Lavajato, esta comisión que está viendo los actos de corrupción por parte de las empresas brasileñas y sus consorciadas, teniendo una red tan grande que atender, creo que debería evitar la superposición en la investigación, a fin de evitar que los recursos se dupliquen en el gasto. Entonces, la comisión de Ollantumala debería seguir siendo aparte. Y creo que perfectamente esta comisión podría hacerse cargo de los temas para los cuales está asignado. Tenemos toda la voluntad de trabajar. Hemos subido a 3 sesiones por semana de la comisión. Ya presentamos un proyecto de ley en la primera semana. ¿No está de acuerdo con esa unión? No. Yo creo que sí. Esta comisión, la comisión que estoy presidiendo ahora, puede hacerse cargo de los temas que está viendo la comisión que algunos está investigando han dicho que eso es porque el congresista Salaverry no ha sido capaz de sacar un producto adecuado. Eso lo discutiremos cuando se vea su informe. Creo que antes es como presidenta de la Comisión Lavajato, o llamada Lavajato, ¿cómo toma el fallo que le permite a Nadine Heredia salir del país sin limitación alguna? Me preocupa muchísimo, como me ha preocupado también las opiniones que ha vertido el presidente de la Corte Suprema. Pero hoy día el presidente de la Corte Suprema le ha dicho al comercio que cometió un error porque le salió la dosis de docente. No, pues, yo también soy docente, hago docencia hace 22 años y precisamente la docencia es la que nos da la capacidad para poder discernir en qué se puede decir y qué no, sobre todo cuando se tiene tantísima responsabilidad frente al país y frente a lo que significa el ejercicio de la justicia en nuestro país. En el caso de Nadine Heredia, ¿cree usted que ha habido algo irregular? Lamentablemente en la posición que tengo en este momento ya no puedo pronunciarme al respecto, pero estoy segura que todo el país está convencido del nivel de responsabilidad que ha tenido la señora en los actos de corrupción del último gobierno. ¿Cree usted que la sala ha sido demasiado benévola con ella? Puedo, sin temor a arriesgarme o a cometer adelanto de opinión, que sí, que ha sido demasiado laxa. En el caso Toledo, ¿el gobierno norteamericano es demasiado comprensivo con Toledo? ¿No quiere entregarlo o desde el Perú no se ha hecho lo suficiente? Creo que si nosotros nos medimos con el Ministerio Público, el Poder Judicial de nuestros pares en Latinoamérica, estamos bastante rezagados. Espero que nos pongamos a la altura y que el proceso de extradición de Alejandro Toledo se dé con la celeridad desde los órganos que desde el Perú tienen la competencia, que hasta ahora creo que no han dado la talla suficiente. Otro expresidente, Alan García, ha estado en la noticia en los últimos días. Unas iniciales han hecho pensar que se trata de Alan García, una referencia a Olmos. Y el expresidente ha dicho hoy día que se trata del logo de Andrade Gutiérrez. ¿Qué piensa usted? Yo no voy a nuevamente comentar lo que ha hecho el expresidente García. Lo que sí puedo decir es que creo que el expresidente tiene muchísimo que aportar a esta comisión. De hecho, va a ser llamado en las próximas semanas y en ese espacio nosotros discutiremos qué significa lo que puede inferir él, lo que inferimos nosotros en base a lo que se aporte de forma complementaria en documentos y otras testimoniales. ¿Pero a usted le genera sospecha? ¿A usted le genera duda? Yo pienso que es necesario investigar. La procuradora Katy de Ampuero insiste en que se investigue al presidente Kuczynski y desde las filas oficialistas sostienen que esto ya es acoso judicial o una insistencia innecesaria. Cuando nosotros, y voy a insistir en lo que dije, creemos que la corrupción tiene los mismos alcances globales y destructivos que el terrorismo, pensamos que nadie debe ser exceptuado de responder por aquello, que tenga que ayudar a sancionar, que tenga que ayudar a sanciones tanto de carácter penal como de carácter político, y creo que en esta lucha nadie debe ser excluido. Y nosotros desde la comisión vamos a tener la firmeza suficiente para investigar y para recomendar sanción o sancionar en lo que corresponda políticamente a todos, caiga quien caiga. ¿Van a llamar al presidente? Es una pieza importante en cuanto a la información que va a aportar. ¿Lo van a llamar? Sí, claro.
3 cortitas. ¿Está usted de acuerdo con la bicameralidad? Pienso que si nosotros mejoramos la segunda votación como herramienta reflexiva sería innecesario, pero en tanto sigamos haciendo mal uso de la segunda votación, deberíamos discutir la bicameralidad. ¿Es una opción que usted no descarta? Es una opción que yo no descarto. ¿La reelección de los alcaldes? Es una discusión bastante apasionada al interior de mi partido. ¿Qué piensa la congresista Rosa María Bartra? Pienso que hay que ahondar bastante en la discusión. ¿No tiene una opinión formada? No la voy a decir por ahora. Me excusa, por favor. Pero usted no va a dirimir una votación respecto a eso. No, no la voy a dirimir. Sin embargo, al interior de mi bancada está siendo bastante pareja la discusión y precisamente por eso es que por ahora y por única vez le pido me excuse de responder. ¿El fujimorismo presentará un candidato al Tribunal Constitucional? Estamos en pleno proceso de decidir quiénes van a ir al Tribunal Constitucional. Hay 2 semanas, hay una comisión Entonces, que se está encargando de eso. candidato. Hay una comisión que se está encargando de eso. ¿Dentro del fujimorismo? No, dentro del Congreso en Junta de Portavoces. Pero había hablado del fujimorismo. Por supuesto está el fujimorismo formando parte importante allí. Congresista Rosa María Bartra, se me han quedado varias preguntas, pero el tiempo es tirano. Ya me están haciendo señales de que tenemos que acabar y tenemos que acabar. Muchísimas gracias. Espero volver a conversar con usted más adelante. A usted, Enrique. Muy buenas noches. Amigos, nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, 11 de la noche. Usted puede volver a ver la entrevista a Martín Vizcarra y a la vicepresidenta del Congreso, pero en vivo el próximo domingo a las 7 de la noche. Hasta luego.